Retomando el tema de las responsabilidades, pasamos a la solidaria. Nos comenta ahí la diapositiva. Obligación conjunta sobre una misma deuda. La exigibilidad se extiende sobre los sujetos distintos al deudor principal. Es decir, se puede reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda que pueda tener la sociedad mercantil. Dice, la exigibilidad se extiende sobre sujetos distintos al deudor principal en virtud de un precepto legal o de unas condiciones voluntariamente aceptadas por todos ellos. Es decir, los propios socios pudieron haber estipulado cuáles son las condiciones que ellos que pactaron para esa responsabilidad solidaria. Y dependiendo, bueno, pues también se van a ir por medio de la legalidad, justamente, no podemos dejarlo todo también a la simple decisión de los propios socios. También hay, ¿cómo se llama? Disposiciones legales también que cumplir o que llevar a cabo. Luego entonces esa responsabilidad solidaria la reclamo a quien sea de los socios o a varios de ellos. Pero bien importante, el socio que haya pagado en su totalidad, ese reclamará lo que pagó como solidario, ya que la responsabilidad es de la sociedad, no de ellos. Es decir, que quede bien claro, déjenlo bien asentado. Es exigible sin necesidad de que el deudor se declare que no puede pagar. A diferencia de la subsidiaria, se cobra al deudor primeramente y si el deudor se declara insolvente, obviamente se cobrará a la otra persona. Ejemplo, si yo tengo un pagaré, está firmado por el propio acreedor, por el propio deudor, pero también está el aval. Cuando la responsabilidad es subsidiaria, yo primero le voy a cobrar al deudor. Yo, acreedor, cobro primero al deudor. En caso de que él no me pague, pues obviamente yo ya me iré a cobrar en este caso al aval. Pero siempre tengo que hacerlo de esa forma, a diferencia de la solidaria. No hay necesidad de que sea exigible al deudor principal. Lo puedo hacer, en este caso a mi aval. En la responsabilidad ilimitada, bueno, pues todos son igualmente responsables, todos los integrantes son responsables. Aquí es bien importante que nosotros tengamos bien en mente que tenemos que tener una sociedad mercantil bien regulada, es decir, sí, efectivamente, de forma regular, con su escritura o póliza constitutiva registrada en el registro público del comercio. ¿Para qué? Para que ese tipo de responsabilidades, dependiendo de mi tipo de sociedad que yo haya elegido, es como se hace la limitante, porque de otra forma, imagínense en la ilimitada que yo pueda responder por los actos, por las omisiones ante terceros, incluso con mi propio patrimonio. Vendría en detrimento de la propia pues sí, patrimonio de la familia, del accionista, del socio. Bueno, entonces hay que cuidar. Nosotros si somos sujetos de ser asesores, tenemos que darle pues digámoslo nuevamente, ¿verdad? Una buena asesoría a nuestro cliente. Por ese lado, bueno, espero sus dudas, comentarios al respecto en cuanto a qué son las responsabilidades. Vamos al tema de lo que sería el registro público de comercio. Bueno, este registro público de comercio, ¿qué es? Bueno, su operación primeramente la lleva a cabo la Secretaría de Economía. Este registro, señores, es público en cada estado o en la Ciudad de México, pero está la salvedad. No todas las entidades federativas pueden tener un registro público de comercio.
Estás salvo dependiendo de todo el tráfico mercantil que exista. Es como yo les comentaba, la Cámara de Comercio no en todas las entidades federativas hay, es dependiendo. Jalisco es una ciudad totalmente comercial, industrial, entonces obviamente pues tiene que haber un registro público de la propiedad y del comercio. ¿Qué se hace en este registro público? Bueno, pues se da publicidad, para eso sirve, para dar publicidad de todos los derechos, los bienes y todos los actos jurídicos que tienen que ver con qué, para efectos con los terceros. Por eso está este registro público de comercio. Y dice por ahí, dice bien, se inscriben todos los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran. Ya vimos, la operación está a cargo de la Secretaría de Economía. ¿Qué tantos actos se pueden inscribir en ese dicho registro? Bueno, pues obviamente la inscripción de la constitución de una sociedad mercantil, es decir, su acta constitutiva. Se pueden inscribir el concurso mercantil, lo que se llamaba anteriormente la quiebra. Ver si está libre de gravamen, de comercio, porque quizás yo quiero pedir un crédito a una institución como yo como sociedad mercantil quiero invertir y quiero pedir un crédito. Bueno, pues obviamente se tiene que ver si efectivamente mi propia sociedad está libre de gravamen. ¿Qué otras cosas se pueden inscribir? Anotaciones, a las anotaciones que hayan en cuanto a lo que serían órdenes judiciales, es decir, va a publicitar las resoluciones que ordena un juez respecto de a un folio mercantil que se hace. Ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos que lleva ese folio mercantil cuando se inscribe. Se tiene que inscribir también si un accionista o la sociedad en su totalidad, es decir, ok, a ver, se anota si una sociedad está en litigio, vamos, porque se va a dar publicidad de las resoluciones judiciales respecto de lo que emita esa autoridad jurisdiccional. Esos actos que se inscriben ahí en el registro público de comercio deben de constar ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Bueno, es bien importante que este instrumento público tenga fe pública, ya sea por un notario o un corredor público. Los actos deben de constar en una resolución judicial o administrativa y que estén certificados. Es documentos ratificados ante el notario o el corredor público. Tienen que estar forzosamente esos actos emanados de un notario público, un corredor público o una resolución judicial, los que acabo de mencionar anteriormente. Y bueno, ¿y qué es ese folio electrónico mercantil? Ahí en ese folio electrónico mercantil se van a anotar requisitos como el nombre, la razón social de la empresa, la clase de comercio o las operaciones que efectivamente a las que se dedica, es decir, su actividad preponderante. ¿Qué otra cosa? Si hay un cambio de domicilio, de denominación o razón social, que hayamos cambiado el objeto social de la sociedad, su duración, aumento o disminución de su capital social, también se anota ahí en ese folio electrónico. Obviamente, el acta de su primera asamblea general que tuvieron, es decir, para hacer su contrato social, pues también se queda inscrito ahí. Los poderes que otorga al administrador, a sus representantes legales, también, al igual que también si hay una renuncia o una revocación de esos nombramientos. Otro dato que debe de llevar es la fecha en que inició las operaciones o en las que vaya a comenzar operaciones dicha sociedad mercantil. En el caso de que existan sucursales, pues obviamente serán sus domicilios.
Esos son los datos que debe llevar ese folio electrónico. Es importante también que cuando yo voy a realizar el procedimiento de inscripción, lo tengo que inscribir forzosamente en la oficina del registro público y de comercio del domicilio del comerciante. Es decir, si yo estoy, recordemos el domicilio fiscal, no se nos olvide. Si yo me estoy aquí teniendo mi domicilio, tengo mi administración principal de mi negocio aquí en Jalisco, no me voy a ir a inscribir al registro público y de comercio de la Ciudad de México. Puedo tener sucursales allá, ciertamente, pero en realidad mi administración principal, recordemos, la tengo aquí en Jalisco. Luego entonces, aquí hay una oficina del registro público de comercio que está en Alcalde y que pues ahí se pueden hacer el registro de cualquier situación y sobre todo pues eh, de mi acta constitutiva. Pero, recordemos que también puede haber aportaciones de bienes raíces, es decir, de bienes inmuebles. Y esos, aun cuando estén aquí registrados en Jalisco, en el domicilio que se encuentren esos bienes raíces, también se debe de hacer esa inscripción, salvo que haya una disposición en contrario. Pero en estricto sentido, se debe de hacer de esa forma. Bueno, cuando hay sociedades extranjeras, ellos deben de acreditar su inscripción en este registro, pero tienen que constatar que efectivamente están constituidos conforme a las leyes de sus países de origen y obviamente pues están autorizadas para ejercer el comercio. Bueno, a grosso modo esas son las formalidades que nosotros le debemos de dar a todos los actos que realicemos, que ya habíamos mencionado anteriormente, que realice la sociedad mercantil. No obstante, si yo quiero solicitar algún documento certificado o incluso consultar la base de datos de ahí del registro, obviamente tiene que ser por un pago anticipado. ¿Quiénes están autorizados ya para poder hacer sus propios registros? Los notarios públicos. Los notarios públicos sí en sus oficinas pueden hacer registros, cambios de cualquier situación. Propiamente estamos hablando del código de los actos de comercio. Obviamente, pues también tiene otras funciones el notario público, como lo habíamos comentado, actos civiles. Bueno, ellos cuando quieran quieran solicitar hacer algún cambio por esas modificaciones que pueden llegar a hacer, pues obviamente van a tener que otorgar una fianza y una garantía y esta va a estar a favor de la federación. Bueno, pues aquí en las diapositivas también miren, es algo importante que se me pasaba a decirles. Se dice que la inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio, o sea, personas físicas, pero las sociedades mercantiles están totalmente obligadas. ¿Por qué? Porque tienen que inscribir, ya les dije, su constitución, es decir, su protocolización que hicieron. Eso prácticamente lo hace el notario público, registrar su inscripción ante el registro público de comercio. Pues también si se transformaron, si hubo fusión, si hubo escisión, la disolución y la liquidación, obviamente son actos que forzosamente tienen que estar registrados. Bueno, pues ese es un tema también extenso, pero bueno, tenemos los rasgos principales de los que se hace o cuáles actos se registran ante dicho registro de comercio y se les da se le da la formalidad, recordemos, a las sociedades mercantiles, se vuelven regulares para que no tengan ese problema de estar irregulares.
y que, bueno, pues puedan responder de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. Gracias.